allí en YouTube, que nos sigas en Instagram, para que nosotros podamos allí cada semana ir publicando los programas y a ti te lleguen notificaciones y puedas verlo y pueda ser de gran bendición para tu vida. Y acabamos de leer Filipenses 4:8, que nos habla acerca de que debemos pensar en todo lo que es bueno. En este versículo se nos insta a centrarnos en lo que es verdadero, puro y digno de admiración. Debemos ser selectivos acerca de lo que permitimos entrar en nuestras mentes. No cualquier pensamiento debe habitar en nuestra mente. Todo pensamiento que llega, que es contrario a la Escritura, no debe estar en nuestra mente. No debe permanecer en nuestra mente. Debe ser desechado inmediatamente. Debemos filtrarlo. Y de hecho, te puedo dar un ejemplo bíblico. En Mateo capítulo 4, verso 3. Mateo capítulo 4, verso 3 dice: y vino él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El tentador, en primer lugar, cuestionó quién era el Señor. Él vino a hacerlo dudar de su identidad. Le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y fíjate que el Señor estaba ayunando. Si él, de alguna forma u otra, convertía las piedras en pan, esto iba a ser de tentación para el propósito que Dios había pautado, que él tenía que cumplir, que era el ayuno de 40 días y 40 noches, porque el contexto del pasaje nos habla acerca de esto. El Señor estaba en el desierto ayunando por 40 días y por 40 noches. Y si él le hacía caso al tentador, pues este pan, estas piedras convertidas en pan, le iban a ser de tentación. Pero ¿qué hizo él? Él no le prestó atención a las insinuaciones que el enemigo quería traer, sino que siguió y le habló de lo escrito. 2:17 de la tarde, continuamos por acá por Alianza para la Familia. En Instagram estábamos dando allí otra información. Estábamos dando un ejemplo de cómo nosotros podemos filtrar los pensamientos que vamos a tener. Y prosiguiendo en lo que veníamos hablando allí en Instagram, que estamos como @diamantesenbruto_oficial, búscanos allí en Instagram para que sea de gran bendición cada uno de los programas que estamos elaborando, estamos trabajando, estamos invirtiendo con la finalidad de edificar tu vida. Así que permítenos hacerlo. Síguenos por allí por Instagram, que yo sé que va a ser de gran bendición para tu vida. Síguenos en YouTube si nos estás viendo en YouTube, que por allí también vamos a estar subiendo programas y haciendo contenido que va a ser de gran bendición. Hermana audiencia, una de las cosas muy importantes que nosotros debemos hacer es filtrar todo pensamiento. En Mateo capítulo 4, el enemigo empieza a tentar al Señor. Y él filtra el pensamiento de esta manera. Dice en el verso 4, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nos dice la escritura acá que el Señor no creyó aquel pensamiento que el enemigo estaba tratando de implementar en él. El enemigo estaba tratando de inculcar este pensamiento sobre él, pero el Señor no le hizo caso. El Señor le respondió con la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra espada. En el programa de Bajo la Gloria de Dios, el día martes, estuvimos hablando acerca, el día jueves, fue el día jueves, mi amada audiencia, hablamos acerca de la espada, hablamos acerca de las defensas que debemos tener hacia el enemigo. Y en este caso, ¿cómo nos defendemos? Con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios nos defendemos, así como lo hizo el Señor en este ejemplo que estábamos dando. La segunda cosa que nosotros debemos hacer es filtrar lo que hablamos. Así como en programas anteriores hemos hablado acerca de los riñones, que los riñones sirven para filtrar lo que en nuestro cuerpo debe permanecer y lo que no. También nosotros debemos filtrar por medio de nuestro entendimiento aquellas cosas que en nuestra mentalidad deben permanecer y no. Los riñones sirven
para desintoxicar la sangre, para limpiar la sangre, para purificar la sangre, si podemos usar ese término. Entonces, es muy importante que así como los riñones funcionan, también nosotros optemos por tener un entendimiento o una mentalidad de la misma manera. Es decir, debemos filtrar aquello que nos compete, aquello que nos edifica, aquello que nos hace bien, y lo que no lo debemos desechar para que podamos ser desintoxicados, para que nosotros no nos contaminemos. En Mateo capítulo 15, versos 10 y 11 dice: y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. La palabra de Dios nos está enseñando en este pasaje, no que nosotros podemos comer lo que nosotros queramos, sino que nosotros debemos entender que lo que más contamina es lo que sale de nuestra mente. Lo que sale de nuestra mente está primero como un pensamiento, luego ese pensamiento se afirma en nuestra mentalidad y luego es expresado. Y cuando el Señor dijo esto es una parábola. ¿No me crees que es una parábola? Pues lee en el versículo 15. Esto es Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15, versículo 15 dice: respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. ¿De qué está hablando? De lo que el Señor dijo antes. No lo que entra contamina, sino lo que sale. Porque si lo que entra no contamina, entonces, amados hermanos, no nos enfermáramos por comer mal. No nos enfermáramos y sufriésemos enfermedades por comer tan mal. De hecho, esta mañana estaba por allí viendo algunos estudios. A mí me gustan los estudios médicos, los estudios científicos, todos los estudios que edifiquen. Y por allí había un estudio, hay un estudio que demuestra que el 83%, el 84% de las enfermedades que sufrimos no son hereditarias, mi hermano Omar. Es decir, que son factores externos los que lo provocan, lo que comemos, nuestro ambiente, nuestras costumbres, si somos sedentarios, si hacemos ejercicio, si estudiamos o no, si nosotros bebemos la suficiente agua. O sea, que las enfermedades por lo general se ocasionan por malos hábitos alimenticios o de vida. Es muy importante reflexionar acerca de esto. A veces le preguntamos a Dios: ¿por qué estoy enfermo? Bueno, podemos analizarlo. ¿Qué estoy haciendo yo que tal vez me esté enfermando? Tal vez yo tengo hábitos que ocasionan que yo me enferme. Así que yo debo reflexionar acerca de esto. Pero lo que te quiero hablar es que lo que más contamina es lo que sale de nuestra boca, lo que sale de nuestro pensamiento. Los pensamientos son capaces de contaminar, las ideas son capaces de contaminar millones de generaciones. Vemos que un pensamiento sale de nosotros y se lo decimos a nuestros hijos, y luego nuestros hijos se lo enseñan a sus hijos, y sus hijos a sus hijos, y va pasando de generación este pensamiento, esta ideología, esta contaminación. Entonces, ¿qué debemos nosotros hacer? Filtrar lo que hablamos. Cuando nosotros hablamos cosas que están mal, cosas que generan en nosotros malos sentimientos o cosas que generan malos sentimientos en los demás, cosas que destruyen la vida de los demás, en ese momento debemos darnos cuenta lo destructivo que puede ser una palabra. En programas anteriores lo hemos hablado, hubo un programa donde hablamos que las palabras pueden ser como un golpe de espada, pueden ser como una puñalada, pueden ser como una herida ocasionada por un objeto punzante. Puede llegar hasta lo más profundo de una persona y destruir todo su futuro. Una palabra, algo que se haya expresado con mala intención, puede ocasionar mucho daño. Algo que nosotros expresamos puede hacer que una persona se quite la vida. Entonces, nosotros debemos filtrar lo que hablamos. Porque por medio de lo que hablamos no solo nos contaminamos a nosotros mismos, sino que contaminamos a los demás. Y esta es la parte fundamental de este pasaje, mi amada audiencia.
Cuando nosotros descuidamos lo que hablamos y empezamos a decir cosas que son malas, cosas que van en contra de lo verdadero, lo respetable, lo puro, lo justo, lo amable, lo digno de admiración, en ese momento nosotros estamos siendo partícipes de contaminarnos no solo a nosotros mismos, sino también a los demás. ¿Cómo evitamos que nuestra mente se contamine por lo que nosotros hablamos? Pues debemos dejar de decir cosas que no son conforme a la palabra de Dios. Volviendo al pasaje que estamos leyendo en Mateo capítulo 4, el Señor nos dijo, ¿será que yo soy hijo de Dios? ¿Será que yo voy a poder convertir esta piedra en pan? No. ¿Qué habló el Señor? Él le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él no se puso a hablar filosofía, Él no se puso a hablar de ciencia, Él no se puso a hablar de lógica, Él no se puso a hablar de ningún término humano, sino que habló de la palabra espiritual, de la palabra de Dios, de esta palabra que Dios nos ha dejado, que es el mejor suplemento, el mejor alimento que puedes encontrar, y es completamente gratis. ¿Qué debemos nosotros cuidar? Lo que hablamos. Debemos cuidar lo que hablamos, porque aquel que no mide el peso de sus palabras va a sufrir las consecuencias de las mismas. Las palabras para Dios son tan importantes que en su ley Dios estableció que lo que uno dijese y se comprometiese con eso, uno tiene que cumplirlo. A tal punto que si uno no lo cumple, eso es tomado como pecado. Entonces nuestras palabras son capaces de dar vida y de destruir. Las palabras no se las llevan el viento, como dicen por allí. Las palabras destruyen o edifican. Las palabras levantan o tiran al suelo. Las palabras o dan consuelo o son de depresión o nos deprimen. Las palabras o son de corrección o son palabras que nos motivan a seguir siendo iguales. Entonces debemos filtrar lo que hablamos. No solo para no contaminarnos a nosotros mismos, sino también para no contaminar a nuestros seres queridos, a las personas que nos rodean, a nuestros amigos, a nuestras amigas, a nuestros hermanos. Es muy importante que nosotros hagamos esto. Lo tercero que debemos hacer es huir de la tentación y desechar la inmundicia. Debemos huir de la tentación y desechar la inmundicia. En 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 22 dice de la siguiente manera: huye de las pasiones juveniles y esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio. La palabra de Dios nos dice que debemos huir de las pasiones juveniles. Y tal vez alguien dirá, bueno, yo no soy tan joven, mi hermano David. Yo soy un diamante más antiguo, podría decir alguien por allí. Pero la palabra de Dios no nos está diciendo directamente que sean algo que solamente los jóvenes tienen. ¿Sí? Porque hay muchas personas con más edad que pueden llegar a tener estas pasiones. Esto incluso trasciende las edades si lo vemos así. Pero son más características de personas jóvenes. Estas pasiones se ven más en los jóvenes que en las personas que son más viejas, más antiguas, de más edad. Sin embargo, también se puede dar el caso. Entonces debemos huir de las pasiones mundanas, de las pasiones juveniles, y debemos esforzarnos en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz, con aquellos que con corazón limpio invocan el nombre de nuestro Señor. La huida de la inmundicia y las tentaciones es un paso crucial para mantener nuestras mentes libres de contaminación. Debemos buscar la justicia y la paz. Si queremos descontaminar nuestra mente, debemos filtrar todas aquellas cosas que nos llevan hacia esta clase de pecados, esta clase de tendencias. Porque de repente nosotros queremos obedecer a Dios, pero nuestro primo que está allí en Facebook no. Entonces nuestro primo que está allí en Facebook le gusta publicar fotos de mujeres en ropa interior, fotos de hombres en ropa interior, fotos provocativas, fotos de esto y de aquello, y eso te puede ser de tentación, te puede ser de tropiezo.
Entonces, muy importante, mi amada audiencia, que nosotros huyamos de las tentaciones, huyamos de aquellas cosas que nos van a hacer tropezar. Si ya sabemos cómo terminan las cosas, si ya sabemos que nosotros somos débiles en un área, nosotros debemos huir de esto. Por ejemplo, si tú antes eras una persona que consumía mucho alcohol, pues no bebas alcohol nunca, no bebas vino, no bebas nada, aléjate de lugares donde hay gente bebiendo, no vayas a esos lugares, huye de la tentación. ¿Y por qué debemos desechar la inmundicia? Fíjate, en Santiago 1:21 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, nos dice, desechando toda inmundicia, y abundancia de malicia, dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Nos está diciendo aquí la palabra de Dios que si nosotros no desechamos la inmundicia y la malicia, no podemos recibir la palabra de Dios. No podemos ser mansos. No podemos ser salvos. ¿Por qué? Porque la inmundicia y la malicia es lo contrario a la palabra de Dios. Es lo contrario a los mandamientos de Dios. Entonces, al seguir la inmundicia y al seguir la malicia, nos vamos a apartar de los mandamientos de Dios. No solo esto, nuestro corazón va a ser endurecido, nuestro entendimiento va a ser endurecido y no vamos a poder tener la mentalidad de Dios. Entonces hay que desechar la inmundicia y hay que desechar la malicia. ¿Para qué? Con mansedumbre recibir la palabra que nos pueda salvar las almas. Y vamos avanzando poco a poco, mi amada audiencia. Pero debemos entender, ¿qué es inmundicia? Inmundicia es todo aquello que Dios en su palabra nos prohíbe, que genera que nosotros nos encontremos en un estado inmundo. Lo podemos ver que la inmundicia se asocia, por ejemplo, con la lepra, se asocia con algún tipo de sustancias, de algún tipo de químicos también, se puede asociar bíblicamente, ¿no? Es complicado que nosotros lo definamos conforme la escritura, porque es un tema bastante profundo, tal vez para otro día nos puede dar que lo hablemos, pero la inmundicia como tal se puede asociar directamente con la lepra. Y la lepra, por ejemplo, ¿con qué es relacionado? La lepra se relaciona con el pecado. Bíblicamente, las personas que les da lepra, es por algún pecado cometido, y por lo general es un pecado que se dice, es una calumnia, es un falso testimonio, es un chisme, es alguna cosa que nosotros estamos diciendo que no es verdad, que es mentira, y que genera daños a distintas personas, a una persona, a una comunidad, como sea. Tiene que ver con la difamación, con el chisme, la crítica, la murmuración. Y tienes, por ejemplo, el caso de Miriam, el caso de María, la esposa de Aarón. La esposa de Aarón y él hablaron en contra de Moisés porque él se casó con una cusita. Una cusita era una mujer que en aquel entonces pertenecía a otro pueblo. Y por las características de este pueblo, ella pudo haber sido morena o negra. Pudo ser una persona de características del tono de piel negro. Entonces, ellos hablaron de Moisés por esto. Y a causa de esa murmuración, de esa crítica, a María le dio lepra. Entonces, ella quedó inmunda por 7 días. Y tuvieron que sacarla del campamento para que no contaminase a nadie más. Eso está en las escrituras, en Números. Creo que es Números capítulo 11 o 12. Por allí tú lo puedes encontrar. Tú que lees muchísimo la Biblia, mamado diamante. Tú lo puedes encontrar mucho mejor que yo. El punto es de que María le dio lepra por algo que ella dijo y quedó inmunda. Entonces la inmundicia no solo tiene que ver con aquellas cosas que se relacionan como la fornicación o el adulterio o pecados sexuales, sino que también puede ser un pecado dicho, puede ser un chisme, una murmuración, una calumnia que nosotros hayamos mencionado. Entonces cuidado con lo que decimos de la gente, porque muchas veces no sabemos
las razones de las personas, no sabemos lo que vive y criticamos sin saber. Y eso puede ser un gran pecado delante de Dios. Son las 2:35 de la tarde. Vamos a escuchar el segundo tema musical. Este tema musical que te voy a compartir, que te vamos a compartir en esta tarde, es un tema que va a edificar tu vida en gran manera, y es un tema de nuestra hermana Averly Morillo y grupo Hope, y se llama Kadosh. Ya regresamos. Muy bien, continuamos nosotros por acá, mi gente. Estamos en pausa por allí por la emisora, así que vamos a nosotros estar hablando algunas cosas por aquí mientras tanto. Esa es una de las ventajas que tienes al seguirnos acá en YouTube o acá en Instagram, y es que puedes tú tener más contenido que de lo habitual las personas suelen tener en Alianza para la Familia. Así que tienes estas tres opciones. Puedes ver el programa en YouTube, puedes ver el programa en Instagram, o puedes ver el programa, o puedes escuchar el programa por allí por Alianza para la Familia. Muy importante que nosotros repasemos lo que hemos venido hablando. En primer lugar, debemos filtrar lo que dejamos entrar en nuestra mente. En segundo lugar, debemos nosotros filtrar lo que hablamos. Lo que hablamos repercute en lo que nosotros creemos. Lo que hablamos puede repercutir en lo que otras personas creen también. Así que lo que hablamos es muy importante que lo filtremos, que lo guardemos, que guardemos nuestras palabras, que hablemos aquello que es edificante. Y es una tarea difícil. Es una tarea difícil en algunos casos, porque dominar la lengua no es algo tan sencillo que digamos. Que una persona domine todo lo que dice es algo que es difícil. Requiere mucho dominio propio. Fíjate, en Efesios 4:29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Es decir, la palabra de Dios nos está diciendo que de nuestra boca no debe salir ninguna palabra corrompida. Pero esta palabra corrompida aquí que está en este pasaje, cuando la estudiamos en el original griego, es la palabra sapros, que significa podrido, podrida, que significa corrompido, corrompida, que no vale nada. Tiene que ver con algo que es malo. Y en este caso nosotros debemos cuidar de que nuestras palabras no sean corrompidas, que nuestras palabras no sean podridas, o que estas palabras no sean sin sentido. Porque algo sapros es algo que no vale nada. Necesitamos nosotros cuidarnos de hablar palabras sapros, palabras podridas, corrompidas, dañadas, vanas, no edificantes. Porque muchas veces, con mucha facilidad, podemos nosotros hablar por horas y horas y horas cosas que no edifiquen. Pero no es el objetivo de la palabra de Dios que nosotros actuemos de esta manera, sino el objetivo es que nosotros hablemos cosas edificantes, que hagamos el bien, que vivamos en rectitud, en santidad, en justicia y en verdad. Necesitamos nosotros cuidar lo que hablamos. Punto número 3. Huir de la tentación y desechar la inmundicia. El punto número 3 que debemos cumplir es que debemos huir de la tentación. Debemos desechar la inmundicia. Y leemos 2 Timoteo 2:22 y leímos Santiago 1:21. Donde hablamos de que si no desechamos la inmundicia, si no desechamos la malicia, entonces no vamos a tener la mansedumbre adecuada para aceptar la palabra que Dios ha implantado para salvarnos la vida. El objetivo de la palabra de Dios no es que nosotros nos hagamos famosos ni cumplir nuestros sueños, sino salvarnos la vida. Somos un diamante en las manos de Dios, claro que sí, por un propósito, pero conforme su gloria, conforme su voluntad. Porque una persona que no tiene el carácter adecuado, entonces el ministerio le va a quedar pesado. Necesitamos nosotros recalcar eso. Estamos regresando ahí en la radio.
2:41 de la tarde. Continuamos por Alianza para la Familia, la 101.5 FM, una voz que llega al cielo. Estaba hablando con la gente acá en Instagram con respecto a que una persona que no tiene carácter para su llamado, el llamado le va a quedar pesado. Si no tenemos el carácter para nosotros llevar este llamado, el llamado nos va a quedar pesado y tarde o temprano lo vamos a abandonar. Entonces necesitamos tomar en cuenta esto. Lo más importante no es ser un diamante, sino ser un diamante para siempre. Convertirnos en un diamante tallado, en un diamante pulido, en un diamante transformado, con un inmenso valor delante de la presencia de Dios. Porque cuando hacemos la voluntad de Dios, Dios nos va a premiar con su alabanza, su gloria en el reino venidero. Entonces, mi amado diamante, es momento de descubrir lo gran valioso que hay dentro de ti, porque somos diamantes formados en el corazón de Dios. Te quiero recordar que estábamos en Instagram estamos como Diamantes en Bruto Oficial, oficial con doble F, por allí nos puedes encontrar y vas a poder escuchar y ver todos estos programas que hemos venido transmitiendo con anterioridad y el del día de hoy. Va a ser de gran bendición para tu vida si nos sigues, también para nosotros, porque sabemos así que la labor que estamos haciendo no es en vano. Ya sabemos que no es en vano porque estamos sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores, pero conocemos a aquellas personas a las cuales estamos bendiciendo por medio de esta palabra, por medio de este esfuerzo, porque hacemos un esfuerzo económico, hacemos un esfuerzo físico, un esfuerzo mental, un esfuerzo ocupacional para estar en estos espacios y edificar tu vida en gran manera. Estábamos hablando acerca del punto número 3, huir de la tentación y desechar la inmundicia. Debemos considerar inmundicia lo que la palabra de Dios dice que es inmundicia, no lo que nosotros creemos que es inmundicia. Lo que la palabra dice que es inmundicia, es inmundicia. Lo que la palabra no dice que es inmundicia, no es inmundicia, hermano. No se confunda. No se confunda. Lo importante es lo que dice la palabra de Dios. Y allí llegamos al punto número 4, que los que están en YouTube ya lo vieron por allí porque se está mostrando en pantalla. El punto número 4 es no confiar ciegamente en la enseñanza de personas con influencia. Tú no puedes confiar ciegamente en lo que dice David Marchand. No puedes confiar ciegamente en lo que dice un pastor. No puedes confiar ciegamente en lo que dice una persona con autoridad, porque es profeta, porque es apóstol, porque es evangelista. No. Mira, hay personas que a mí me dicen, no, lo que pasa es que mi pastor dice, o mi apóstol dice, o tal persona dice, y como él lo dice, entonces eso es así. Y yo le digo, bueno, tienes que ver si eso lo dice la Biblia. Yo te digo ahora, tú tienes que ver si eso lo dice la Biblia. Si lo que el pastor te está diciendo, lo que David Marchand te dice, lo que el apóstol te dice, lo que el evangelista te dice, eso va conforme a la escritura, entonces acéptalo. Tiene razón. Pero hay que tener cuidado allí. Hay que tener mucho, pero mucho cuidado. Fíjate en Mateo 4. En Mateo 4 tenemos un ejemplo en la propia Biblia. Dice aquí en Mateo 4, versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Con qué le habló Lucifer, a Satanás, a Yeshua? ¿Con qué le habló él? No fue con la escritura. Lucifer le habló a Yeshua usando la escritura. Él citó la escritura. Obviamente la citó con malicia, tergiversando lo que el pasaje trata de decir. Porque aquí le está diciendo, échate abajo. O sea, como si el pasaje que nos está él citando significase que nosotros podemos tirarnos de un monte alto y por eso Dios nos va a proteger, porque él lo prometió. No es lo que el pasaje nos dice. No es lo que este pasaje significa. Entonces, ¿qué le dijo el Señor? El Señor le dijo, escrito está también. Y a veces, para no contaminar tu mente, vas a tener que también citar la Biblia cuando el enemigo o cuando una persona
te quiera decir algo conforme a la palabra. Porque te puede citar la Biblia, pero no significa que lo que te está citando signifique eso. Para que lo que esa persona cita signifique eso, tienes que evaluar varias cosas y te las voy a decir. En primer lugar, debes evaluar el contexto del pasaje. ¿Cuál es el contexto de ese pasaje? ¿En qué circunstancias se dijo? ¿A quién se le dijo? ¿Leíste todo el capítulo? Tienes que leer todo el capítulo, ver el contexto, ver a quién se le dijo, por qué se le dijo, y también tienes que considerar los capítulos anteriores y los capítulos posteriores a ese. Porque no es como que yo me voy a Mateo 4:7 y nada más leo el versículo 7 y con eso hago una doctrina. No es así. Si yo hago una doctrina nada más con un versículo, entonces la filosofía que estamos viendo aquí, que Lucifer, Satanás, le estaba tratando de inculcar al Señor, me la pueden inculcar a mí. Porque me citen un versículo no significa que eso sea cierto. Fíjate lo que te dice la Escritura. Primera de Juan 4:1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En el mundo hay muchos falsos profetas, personas que fingen ser espirituales. Ellos te hablan en lenguas porque según la predicación es espiritual si tú hablas en lenguas. Si tú no hablas en lenguas, si aquí yo no me pongo a hablar en lenguas, entonces la predicación ya no es espiritual. Ya no soy espiritual porque no hablé en lenguas. Tengo que hablar en lengua, tengo que hablar con un tono diciendo, veo ángeles bajando, mi hermano Mari, veo un ángel por allá por la esquina que tiene la llave de un carro 0 kilómetros para usted. Y tengo que hablar así y profetizar de carros y de casas y tengo que profetizar cosas muy bonitas, porque si no, entonces ya no es espiritual. Lo que estoy diciendo ya no es profecía. Ya no es enseñanza. No, porque esa es la manera del espiritualismo de hoy. Lo espiritual no tiene que ver con hablar en lenguas, ni con hacer profecías que no se cumplen, ni con usar psicología, hermano. No tiene que ver con sacarse fotos y subirlas al Facebook y decir, poderoso lo que Dios está haciendo. No tiene que ver con eso. Lo espiritual tiene que ver con el cumplimiento de la palabra de Dios. Tiene que ver con el fruto que con mi vida yo estoy demostrando. Tiene que ver con mi carácter, con mi manera de comportarme, con que yo perdone, con que yo sea amable, con que yo siga todo lo bueno, lo excelente, lo justo, lo amable, lo recto, lo perfecto delante de Dios. Tiene que ver con esto. No tiene que ver con una apariencia. No tiene que ver con yo tener la Biblia debajo del brazo, no tiene que ver con eso, ni con ir todos los domingos a la iglesia y estar todos los días en la iglesia, no. Lo espiritual tiene que ver con el cumplimiento de los mandamientos de Dios conforme la Escritura lo establece. Dice en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, verso 20, no menosprecéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Está constituido que nosotros examinemos lo que se nos está diciendo, retengamos lo bueno y desechemos lo malo. Así como los riñones retienen lo que es bueno para nuestro cuerpo y desechemos aquello que es dañino, aquello que nos va a generar un daño, aquello que nos va a destruir, aquello que va a ocasionar una disfunción en algún órgano de nuestro cuerpo. Entonces debemos examinarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Y en Jeremías, no lo puse acá, pero te lo voy a citar. Jeremías capítulo 17, verso 5 dice, maldito el hombre que confía en otro hombre. Maldito aquel que pone por su brazo derecho a un hombre en vez de Dios. Es lo que el pasaje dice. En el pasaje de Jeremías no nos está diciendo, no debes confiar en nadie. No, nos está diciendo, no confíes en nadie por encima de Dios. Mi pastor me dijo, no puede estar por encima de la Biblia, dice. El hermano David dice, no puede estar por encima de lo que la Biblia dice. La Biblia es la Biblia. Y lo que David dice es lo que David dice. Un hombre como yo, como cualquiera, como un líder que se les respeta, se les quiere, se les bendice, es una autoridad, pero no por eso va por encima de la autoridad bíblica. La autoridad de todo creyente es la palabra de Dios. Si la palabra de Dios lo dice,
lo afirma, lo confirma en todos los pasajes que se habla de ese tema, entonces eso es verdad. Si la palabra de Dios tiene 4, 5, 6, 7, 8 pasajes que aparentemente no lo confirman, nosotros debemos cuestionar el por qué, no ignorarlos. Si un pasaje va en contra de lo que yo estoy enseñando, yo tengo que preguntarme por qué, preguntarle a Dios. Y el Espíritu Santo me tiene que revelar a mí por qué. Porque no puede ser que yo tenga 2 versículos que estoy defendiendo esta doctrina y los otros 15 versículos que hablan del mismo tema la contradicen. Eso no es posible. Toda la escritura tiene que concordar, tiene que armonizar, tiene que ir todo en la misma secuencia, en el mismo sentido. Y el punto número 5, amada audiencia, rápidamente por acá, es proteger nuestra mente. Debemos proteger nuestra mente. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Debemos guardar nuestro corazón. La palabra aquí cuando dice guardada es la palabra mishmar en el hebreo y significa guardia. Tiene que ver con un hombre que es guardia, con un hombre que tiene un puesto de resguardo o una prisión. Se relaciona con un centinela, con alguien que ejerce un servicio de vigilancia. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda, que guarda es preservar, esconder, conservar, guardar, librar, proteger, mantener. Entonces nos dice, sobre toda cosa, protege tu corazón, protege tu mente. Ya hablamos que el corazón, cuando se menciona la palabra corazón en la Biblia, se hace relación es a la mente, a nuestra mentalidad. Y dice, porque de él mana la vida. Entonces debemos proteger nuestra mente. Debemos proteger nuestra mente para que ninguna ideología, ninguna filosofía, ningún pensamiento, nada que nosotros leamos, nada que a nosotros nos insinúen o nada que nosotros en algún momento se nos ocurra vaya a contaminar nuestro corazón. Debemos aislarnos de aquello que nos va a contaminar, de aquello que nos va a generar daño. No significa que nosotros no vamos a participar en comunidades o no vamos a tener ninguna relación con la gente de este mundo, con las cosas de este mundo. No. Significa que debemos saber proteger nuestra mentalidad. Tenemos que tener la firmeza para defender nuestras convicciones y decir no cuando es no. Y saber cuando nosotros tenemos la razón a pesar de que todos nos las quiten. Tenemos que entender esto, mi amada audiencia, que va a ser fundamental para nuestras vidas. Entonces, recapitulando, una persona es espiritual si tiene la mentalidad de Dios. Si no tiene la mentalidad de Dios, entonces no es espiritual, a pesar de que lo parezca. Porque hoy en día parece que es más importante parecer que ser. Pero entre nosotros eso no será así. Lo importante no es parecer un diamante, sino serlo. Lo más importante es ser el diamante y no parecerlo. No queremos vivir de apariencia, queremos ser diamantes de verdad. Y para ser diamantes de verdad debemos confiar plenamente en la palabra de Dios por encima de cualquier cosa, incluso de nuestra propia opinión. Si Dios dice por la derecha, pues ni modo, nos vamos por la derecha aunque a nosotros no nos parezca. Nos vamos por allí, por el camino, refunfuñando entre los labios allí, para que el Señor no se moleste, pero nos vamos. Y obedecemos, y hacemos caso a lo que dice su palabra, por encima de cualquier cosa. Que no es fácil, amada audiencia, pero esto se trabaja día a día. Una y otra vez, si nos equivocamos, lo volvemos a hacer. Si nuestra mente se contamina, pues Dios la vuelve a descontaminar. Quiero orar rápidamente para que las mentalidades sean descontaminadas y para que reciban al Señor aquellas personas que quieren hacerlo. Vamos a orar. Padre Celestial, en este día, oro por la vida de estos amados oyentes. Te pido, Señor, que seas tú estableciendo tu reino en la vida de esta persona, que sea esta persona hoy descontaminada, Señor, hoy limpiada. Hoy somos limpiados delante de ti, Señor. Oro por tu presencia, que el fuego del Espíritu Santo, del Ruach HaKadosh, en el nombre de Yeshua, descienda sobre la vida de esta persona, Señor, y la ayude en todos los ámbitos que ella necesita. Te doy gracias
por tu presencia manifestándose en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Si hiciste esta oración conmigo, si participaste, levantaste tus manos, yo espero que hayas recibido descontaminación y el Espíritu Santo de Dios. Ten una relación con Dios, que Él quiere sacar lo valioso que hay en ti. Este programa fue emitido por Alianza para la Familia, la 101.5 FM, una voz que llega al cielo. Y laboramos bajo la presidencia de Andy Fernández, en la dirección y producción de Esmedita de González, en los controles técnicos nuestro hermano Omar Gutiérrez, y en la locución quien te habló, tu servidor Davis Marchand. Te dejo con un tema de mi autoría. La autoría es de Davis Marchand, y el tema se llama Si No Fuera, y es de género pop urbano, una canción 100% venezolana. Bendiciones. Shalom. Bueno, mi gente, por acá nos despedimos. Hasta la próxima misión. Espero que todo haya sido excelente para sus vidas. Shalom, shalom.